cómo resplandecer en todo tiempo. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El entendimiento no determina mi grado de conocimiento. El que no quiere escuchar, el que no quiere ser enseñado, tampoco podrá ser entendido. Somos entendidos cuando somos convencidos. Deseo comenzar esta noche explicándoles algo acerca del resplandor. El resplandor es la energía, la luz que proviene de algo. Existen muchas estrellas, incluso planetas como la Tierra, que a mucha distancia se puede apreciar cierta iluminación. Asimismo, a orillas del Mar de México y Australia y otras partes del mundo, es impresionante la luminiscencia de ciertas algas marinas que se dan cita noche tras noche. Estas algas marinas nos brindan un extraordinario espectáculo con su resplandor. Muchos llaman a este fenómeno el mar de cristal, debido a que dicha experiencia visual es muy similar a estar navegando entre cristales resplandecientes. No solamente están las algas marinas, sino también los peces en las profundidades del mar con sus innumerables matices de colores. Pero aquellos que aparecen en las profundidades del océano, aquellos que cohabitan en la más absoluta oscuridad, necesitan el resplandor para poder subsistir. Ahí se encuentran otros peces que tienen cierto resplandor que puede iluminar a estos peces. En su ADN está plasmada su particularidad, esta característica, este rasgo que los hace diferentes a otras criaturas. Pero no solamente en las estrellas, en el mar, en los peces podemos encontrar el resplandor. El ser humano, a lo largo de su permanencia en la Tierra, se ha propuesto generar su propio resplandor, ya sea haciendo uso de la pólvora con los fuegos artificiales o haciendo uso de la electricidad. Ha logrado generar cierto resplandor, aunque limitado, condicionado y motivado por su propia voluntad. El hombre no ha podido generar un resplandor ni siquiera similar al de un pez o un alga marina, que no sea a través de algo, y peor aún, si existiese, es limitado por la energía, como es el caso de la electricidad que podemos observar en un estadio de fútbol. Este resplandor sencillamente desaparecerá cuando el combustible se acabe o sencillamente cuando aparezca la luz de un nuevo día. No existe ninguna creación humana capaz de mantener una prolongada luminosidad si no es provocada por agentes externos que la sostengan. Los gobiernos han invertido e invierten millones y millones de dólares a cambio del preciado combustible capaz de generar energía, y esta energía es la única fuente por la cual pueden generar el resplandor. En Daniel capítulo 12, versículo 3, dice de la siguiente manera: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oremos. Padre eterno y poderoso que estás en el reino de los cielos, santo es tu nombre. En esta hora venimos delante de tu presencia para buscar, Señor, tu dirección, para buscar de ti, Señor, tu sabio consejo. Mi Dios, te pido que abras nuestro entendimiento y que podamos entender y comprender, Señor, esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Y que de esa manera podamos, Señor, salir edificados, capaces, Señor, de impactar a otras personas. Mi Dios,
pon en nosotros el deseo de permanecer con la mente abierta en este momento para poder considerar tu palabra como una palabra, Señor, que nos hará mejores personas. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la reflexión de esta noche es ¿Cómo resplandecer en todo tiempo? En el libro de Daniel es considerado un libro profético y la razón es que en él podemos encontrar dos divisiones muy definidas. La primera está relacionada a los sueños de Daniel y la segunda a las visiones proféticas que involucran no solamente al pueblo de Israel, sino también al fin de los tiempos. El capítulo 12 del libro de Daniel enfatiza expresiones simbólicas como a lo largo de todos sus capítulos, y son estos simbolismos los que le dan un extraordinario enfoque a las enseñanzas que podemos obtener de estos versos. Las naciones de la tierra parecen muy poderosas delante de nuestros ojos, y muchas veces nos da la impresión de que el pueblo de Dios sucumbirá del todo y no podrá permanecer en pie ante el avance de la maldad y el pecado del mundo. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo señalados e encarcelados, arrinconados por el creciente estado de maldad, de inmoralidad, de insensibilidad ante el dolor, la angustia, el pesar. La iglesia de hoy cada día sufre los ataques constantes de la desesperanza, de la inseguridad, de la injusticia y de la intolerancia. Los gobiernos en el mundo cada día buscan la forma de detener el avance del Evangelio. En todas partes somos señalados como un grupo de personas que sencillamente no encajamos ante sus diabólicas intenciones de hegemonía global. Por esta razón, estas naciones, con toda su gloria y con toda su artillería en contra del Evangelio, no van a poder contra la iglesia. En algún tiempo ellos van a desaparecer de la escena y toda la historia humana desembocará en el reino eterno del Mesías, en el cual los justos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esta noche deseo compartir con ustedes dos puntos muy interesantes. El primero, el entendimiento no determina mi grado de conocimiento. Repito, el entendimiento no determina mi grado de conocimiento. Si leemos los primeros versos del capítulo 12 de Daniel, veremos que esta es una profecía para el fin de los tiempos. Dice claramente, en aquel tiempo. En primer lugar, este versículo nos muestra que aquel tiempo del fin será un tiempo de gran oscuridad espiritual a nivel mundial. Pero los hijos de Dios resplandecerán en aquel tiempo como el resplandor del firmamento. En aquel entonces se cumplirán las palabras escritas por medio del profeta Isaías, en el capítulo 16, verso 1 al 2, cuando dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de información, hablamos de investigación, hablamos de indagación. El conocimiento es el proceso por el cual nosotros llegamos a considerar verdadero o fundamentados ciertos hechos o acontecimientos relacionados a lo que desconocemos, ¿verdad? Un infante al nacer desarrolla un balbuceo con pruebas, ensayo, error, práctica, hasta que finalmente puede decir claramente mamá. El ser humano nace con tanta ignorancia que necesita urgentemente de una persona
que disponga de su tiempo, de su dedicación, para podernos amoldar lo más rápidamente posible a este mundo que no se detiene. Cuando leemos en el verso 3 los entendidos, lo que primeramente resalta es: ¿quiénes son estos entendidos? ¿A quiénes se refiere cuando dice los entendidos? Lo que nos lleva a considerar por lo menos dos cosas. Lo primero, que estos entendidos son aquellos que no solamente perseveraron en los días más difíciles de la historia cristiana, sino que aquellos que están plenamente convencidos de que Dios ha sido y es real en nuestras vidas. Estos entendidos en realidad son convencidos del poder de Dios. Y este convencimiento producirá ese resplandor que, a diferencia del mar de cristal, de los peces del mar o de la energía que puede generar el ser humano, será eterno. No basta el puro conocimiento, pues que hasta el mismo diablo tiene conocimiento, y esto no lo hará jamás merecedor de la salvación eterna. Es el estar convencido el que generará que nuestro corazón se doblegue ante la eminente majestad del Eterno, el cual nos levantará y llevará de la oscuridad a la luz admirable, tal cual lo dice Isaías capítulo 16, versos del 1 al 2. Lo segundo es que, a pesar que este versículo se encuentra luego de una profecía del fin de los tiempos, señala que aquellos convencidos que con su testimonio han sido luz en medio de un mundo caído, de manera que no solamente aquel remanente que perseverará hasta el fin seguirá siendo luz para avergonzar al maligno, sino que nosotros mismos estamos llamados a ser entendidos, o mejor dicho, convencidos del infinito y glorioso poder de Dios para sacarnos de la más terrible oscuridad del pecado, a ser partícipes de su propia gloria resplandeciendo sobre nuestras vidas. El segundo punto: mi justicia nunca me ayudará a brillar como Dios desea que brille. Los hijos de Dios se destacarán en aquel tiempo por enseñar la justicia activamente a las multitudes, para que ellas también tengan la posibilidad de entender y ser salvos. Esto nos muestra que, en el contexto del tercer versículo de Daniel, aunque ocurre durante el tiempo del fin, se refiere al tiempo anterior a la finalización del juicio celestial, porque todavía se enseña la justicia a las multitudes, obviamente con el propósito de convencerlas de la verdad brillante para que se salven también. Además, el versículo en cuestión nos enseña que para aceptar la luz divina y ser salvos es necesario entender primero la justicia divina. El que no quiere escuchar, el que no quiere ser enseñado, tampoco podrá ser entendido. Repito, el que no quiere escuchar, el que no quiere ser enseñado, tampoco podrá ser entendido. Por consecuencia, él no va a ser convencido de la verdad que se le está presentando. Es por eso que es tan importante estudiar la palabra de Dios y su justicia para poder ser parte de los entendidos y para posteriormente poder ser parte de aquellos que enseñan la justicia divina a otros. Pero esta justicia que debemos enseñar no es la del hombre. No es aquella que antepone los derechos propios ante las necesidades de otros. La justicia humana se caracteriza por ser corrupta, incompleta, imperfecta, incapaz de sostenerse por sí misma, pues siempre se sostendrá pisoteando los derechos de los demás. La justicia humana nunca ha dado valor a lo eterno. Por el contrario, ha hecho todos los esfuerzos para ser autosuficiente, para crear normas en pro de los derechos humanos.
¿Sabías, por ejemplo, que uno de los derechos humanos es el derecho a la libertad de imprenta? No interesa si es bueno o malo lo que escribes o publiques, sea pornografía o cosas abominables ante los ojos de Dios. Esta es la libertad que tanto defiende el mundo. Otro ejemplo es la libertad de culto, que aunque parezca inofensivo, se opone rotundamente al mandamiento de Dios cuando dice amarlo y no tener dioses ajenos delante de él. Está el derecho a la identidad de género, muy controversial entre algunas sociedades, que destaca que el ser humano al nacer desarrollará en su futuro su propia identidad sexual. Debemos estar convencidos que no solamente en el fin de los tiempos veremos esta clase de recompensas de Dios, sino que para que eso ocurra, el día de hoy el Señor levantará hombres y mujeres que deseen enseñar la justicia divina. ¿Y cuál es esa justicia que debemos enseñar a las multitudes? Romanos capítulo 4, verso del 20 al 22 nos dice de la siguiente manera: tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La justicia que Dios desea que tú y yo enseñemos es que debemos creer. En el pasaje anterior, Pablo describe la promesa de Dios hacia Abraham y su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, mi amigo, Abraham le creyó a Dios. La justicia de Dios es simplemente la luz del entendimiento que alumbró nuestras vidas, rompiendo toda cadena, limpiando todo pecado, sanando toda herida y sobre todo creyendo en su infinito amor y misericordia por cada uno de nosotros. Podemos concluir en esta noche que somos entendidos cuando somos convencidos, cuando creemos firmemente en nuestro corazón de que Dios es real y que la luz del resplandor de su santidad nos arropará en todo tiempo para vergüenza del maligno y para su gloria infinita. A pesar de las circunstancias, de los tiempos, debemos de obedecer a Dios. Y si realmente estamos convencidos de su amor, entonces debemos enseñar a otros todas estas cosas, predicando su palabra, a fin de que muchos sean entendidos realmente y su luz brille perpetuamente. Si esta pequeña reflexión ha hecho eco en tu vida y en tu corazón, estás libre de compartirla con otras personas. La idea es compartirla y la idea es hablar a otras personas de este convencimiento que tiene que hacer eco en nuestros corazones. El creer en Dios, en entregar nuestra vida firmemente en Él, en sus manos, para que Él pueda transformar toda nuestra naturaleza de pecado y trasladarnos a esa luz admirable. Se vienen y estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, en los cuales la Iglesia del Señor va a sufrir y está sufriendo persecuciones. No nos detengamos ante el avance del pecado y las necesidades espirituales de nuestros seres queridos, de los que amamos, de los que están a nuestro lado, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Oremos al Señor y entreguemos nuestra vida a Él. Si tú en esta noche tienes el deseo de entregar tu vida al Señor y dejarlo a Él resplandecer en esta nueva etapa de tu vida, te invito a que te acerques a Él, que reconozcas primeramente que Él murió por ti, por mí, y que
le damos esa autoridad para que Él limpie nuestro corazón y reine en nuestra vida. Desde ese momento, Él va a hacer grandes cosas en ti. El camino del cristiano no es fácil, pero es un camino en el cual es acompañado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar en todo momento. Como aquel niño que comienza a caminar en sus primeras etapas de vida, necesita la mano de su padre, de su madre, para poder dar un paso y luego otro, y por fin poder caminar. De esa misma manera el Espíritu Santo nos ayudará en nuestros primeros pasos. Toma esa decisión eterna y verás que Dios va a estar contigo enseñándote un día a la vez. Por favor, toma en serio este mensaje y es tiempo que tomemos decisiones eternas. Repito nuevamente, puedes compartir este mensaje con otras personas, con tus familiares, y en el nombre de Dios vamos a seguir orando por este grupo que se ha denominado Familia Chumacero, con la intención de poder compartir la palabra de Dios, comenzando con nuestros familiares. Ese es el deseo que Dios puso en mi corazón y estoy obedeciendo, compartiendo esta palabra con mi familia, que es una familia grande, numerosa. Sé que hay muchos que ya han confesado a Cristo como su Salvador eterno, pero aún hay algunos que están siendo convencidos constantemente por el Espíritu Santo y que está continuamente haciéndoles el llamado. Y para ellos es este mensaje, y para otras personas, como repito, puedes compartirlo con otros familiares y con otras amistades. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Willy Chumacero, tu hermano en Cristo.